Hola, bendiciones a cada uno de ustedes. Qué bueno podernos ver a través de este medio. Los felicito por querer alimentarse de la palabra de Dios, que es tan importante en este tiempo. Y no es para menos, pues este tiempo tan difícil, este tiempo tan turbulento, este tiempo de tantas malas noticias, este tiempo donde personas que conocemos, personas allegadas, familiares, personas que amamos se han visto afectadas, tal vez han perdido la vida, tal vez han sufrido alguna pérdida material y tantas cosas que estamos viviendo. Sabes, la gente se ha estado confundiendo. Sabes, la confusión es una de las peores cosas que nosotros podemos sentir, porque la confusión no me da claridad. Pienso un momento que sí, pienso en un momento que no, y por supuesto pierdo la razón por la cual las cosas tienen que seguir adelante. La confusión es algo que de verdad tenemos que erradicar en este momento de nuestra vida. Tenemos que tener convicción definitivamente en quiénes somos, quién está con nosotros, hacia dónde vamos y quién nos defiende. El gran problema es que cuando hay confusión, todas esas palabras parece como que se pierden y se hace literalmente una sopa de letras. Una sopa de letras donde no sabemos quiénes somos, no sabemos si hay alguien con nosotros, ni tan siquiera sabemos si vamos a avanzar o vamos a retroceder. Y pues por supuesto nos vemos en un punto crítico en nuestra vida donde perdemos absolutamente toda la fe, perdemos la esperanza, perdemos la energía. Y lo peor de todo esto es que perdemos nuestra relación con Dios, todo a causa de la confusión. Ahora, la confusión es aquello que confronta nuestra fe. La confusión en el momento que está más activa, especialmente cuando prestamos oído a todo lo que sucede a lo natural, porque no podemos pasar desapercibidos de lo que está sucediendo. Pero viene en ese momento y tenemos una convicción, viene esa ola de malas noticias sobre nuestra vida, tenemos nuestra convicción, pero por el otro lado también estamos recibiendo ataques espirituales, palabras del enemigo. Entonces esto comienza a generar en nosotros, si no tenemos verdaderamente una fe bien cimentada, comienza a generar en cada uno de nosotros confusión. Y como les decía ahora, la confusión nos quiere destruir. En la palabra del Señor encontramos una confusión muy grande que había en sus discípulos, en medio de todo lo que estaba sucediendo, no solo sus discípulos, sino en las personas que seguían a Jesús, comienza a haber una gran confusión. Sin embargo, en medio de esa confusión, aquí vemos a alguien que no era partidario de Jesús, no era seguidor de Jesús, de hecho era una persona malvada, pero a él le llamó mucho la atención una cosa, que en medio de todo el caos, en medio de todas las cosas que sucedían, salía el nombre de Jesús como aquel que había hecho algo. Entonces, dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 9, versículo del 7 al 9. Dice que Herodes, el tetrarca, oyó de todas las cosas que hacía Jesús y estaba perplejo, porque decían algunos: Juan ha resucitado de los muertos, otros Elías ha aparecido y otros algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes: a Juan yo le hice decapitar, malvado, a Juan yo le corté la cabeza. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y él necesitaba verlo. Aquí vemos definitivamente que la gente que rodeaba y conocía de Jesús, aquellos judíos que eran seguidores en algún momento, escucharon a Jesús en algún momento, decían: no, este fue Elías que resucitó, este fue el otro, este fue aquí, este fue allá. Sin embargo, vemos a la persona más malvada que tenía claridad, dice: bueno, yo quiero conocer a este hombre que está haciendo tantas cosas. En el versículo 18 dice: aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y le preguntaron diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. O sea, lo que decía la gente, lo que decían los judíos, los que decían aquellos que habían visto a Jesús ahí hacer milagros. Me imagino que muchos de ellos habían estado cuando Jesús sanó a aquella mujer, muchos habían estado ahí cuando Jesús liberó, muchos habían estado ahí cuando Jesús predicaba, muchos habían estado en la multiplicación de los panes y los peces. Sin embargo, estaban confundidos porque, bueno, ahí sí, vino alguien y nos dio algo, pero en realidad no sabemos quién es. Dice el versículo 20, Jesús les dijo: ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Entonces respondió Pedro diciendo: el Cristo, el Hijo de Dios. Sabes, tarde o temprano vamos a ser confrontados con lo que creemos y a quién creemos. Y si no tenemos bien fundamentada nuestra creencia, vamos a sentir confusión como le pasaba a la mayoría de la gente.
Es muy difícil en momentos así, con tanta oposición, con tanto confinamiento, que cierran, que abren, que abren, que cierran. La gente lamentablemente ha dicho que no le gusta la tecnología, pero tampoco le gusta presencial, tampoco le gusta estudiar la palabra. Entonces, todo esto genera mucha confusión en la gente y eso es lo que sucede, lamentablemente. La gente no sabe ni quién es, ni hacia dónde vamos. La gente dice que, bueno, que lo que está pasando es del diablo, otros dicen que no, que fue Dios que envió un castigo, otros, o sea, hay una gran confusión. Y lo peor es que se está generando una confusión espiritual muy grande con todo esto. Pero aquí vemos una pregunta desconcertante. Una pregunta que en medio de esta confusión es una pregunta desconcertante, pero nos revela un concepto muy subjetivo. Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y la confusión era, unos dicen Juan, otros dicen que Elías, otros que algún profeta de los que ha resucitado. Pero también revela una condición de fe muy limitada que tenían sus discípulos. Porque cuando Jesús les pregunta, ellos ni tan siquiera dicen, no, no, Jesús, ellos están equivocados. No, ellos simplemente estaban transmitiendo lo que escucharon, pero no emitían ningún criterio. ¿Por qué no emitían ningún criterio? Porque había una gran confusión en ellos. Dice la palabra del Señor en Mateo 13:53 que Jesús llegó a la ciudad donde él había nacido, donde lo conocían, donde él anhelaba llegar, ya no como aquel hijo de carpintero que hacía mesas, que hacía puertas, sino llegar ya como el ungido de Dios y hacer milagros a las personas que conocían, sanar a los que él conocía, liberar a los que él conocía, traer las buenas nuevas del evangelio a su barrio, por decirlo de alguna forma. Pero, ¿sabes qué dice? Y no hizo allí Jesús muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Nuevamente viene la confusión. ¿Por qué? Porque la gente no tiene convicción. Ah, bueno, sí, pero es que ese es Jesús, el hijo de José. ¿Cómo nos va a hacer algún milagro? Lamentablemente, la confusión lo que hace y lo que más atrae es la incredulidad. Mucha gente, lamentablemente, en este tiempo dice, pero Jesús ya pasó de moda. No, no, el evangelio ya pasó de moda. No, 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 ya esas cosas eran de antes, ahora no, ahora metámonos y averigüemos cosas a través de toda la información que podemos encontrar en internet. Pero te quiero decir una cosa, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo por los siglos de los siglos. Si Él salvó hace cientos, miles de años, Él salva hoy y seguirá salvando. Él seguirá haciendo milagros, Él seguirá haciendo cosas extraordinarias por nosotros, pero jamás Él se va a acercar donde encuentre incredulidad. Lo vemos claramente en persona. Cuando estaba aquí en la tierra como Dios y como hombre, fue a su aldea original, de donde él había nacido, donde él conocía a la gente. Dice que no pudo hacer muchos milagros. ¿A causa de qué? A causa de la incredulidad de ellos. Yo me pregunto algo, y esta pregunta te la quiero hacer a vos. ¿Hallará Jesús incredulidad en tu hogar, en tu casa, en la situación que está pasando, en esa crisis, en esa pérdida de esa persona que tanto amabas, en esa pérdida de tu negocio, esa pérdida de tus finanzas, esa pérdida de tu trabajo, esa pérdida de tantas cosas que se ha llevado en este momento el COVID? ¿Encontrará Jesús incredulidad o encontrará fe? Porque, sabes, es muy fácil encontrar incredulidad. La gente está incrédula, la gente ha dejado de creer que Jesús sigue salvando, Jesús sigue liberando, Jesús sigue abriendo los ojos de los ciegos, Jesús sigue haciendo cosas extraordinarias. Y sabes, dice que no hizo milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¿Por qué? Porque la incredulidad anula. La incredulidad anula, quiero decir, ¿qué decían referente a Jesús? Ah, es el hijo del carpintero, ese no, ese es cualquiera ahí. Lamentablemente, y lo digo de esta forma, nosotros el concepto que tenemos de Jesús viene por nuestro contexto. Nosotros vivimos en un contexto donde todo ha sido a través del catolicismo. Vivimos en un país que fue conquistado por los católicos y pues por supuesto el contexto que nosotros venimos es del catolicismo. ¿Y qué es lo primero que nos viene a nosotros a la mente cuando yo te digo la crucifixión? Vemos a un Cristo en la cruz derrotado, que lamentablemente tienen en muchos lugares. Yo sé que es un símbolo, pero es un símbolo de derrota y jamás la cruz fue un símbolo de derrota. La cruz es un símbolo de victoria. Entonces, ¿cuál es el concepto que tenemos? Un Cristo que murió en una cruz. Hasta ahí llegó todo.
Pero si nosotros como hijos de Dios, como cristianos que somos, ¿sabes? Nosotros que tenemos que tener muy claro que esa cruz fue lo que le dio la victoria a Jesús y nos dio la victoria juntamente a nosotros para ser más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué decían? Jesús el hijo del carpintero. Y yo te voy a decir algo, el concepto que tengas de Jesús es lo que va a limitarlo a él o le va a dar entrada a tu vida para que haga cosas grandes. Si dices, sí, Jesús es aquel de la historia, ahora ya no, Dios no va a hacer nada, Jesús no va a hacer nada. Pero si dices, no, Jesús es el Hijo de Dios, Él está sentado a la derecha del Padre en su trono y ha enviado a su Espíritu para que viva en mí, yo te quiero decir algo, cosas grandes van a comenzar a suceder en tu vida, cosas extraordinarias comenzarán a suceder ahí, en tu casa, en tu hogar. Ahora la pregunta a sus discípulos, que en realidad era la que más le interesaba a Jesús, porque Jesús es un discipulador. Y al final de eso se trata todo, que seamos discipulados a través de la palabra de Dios, que podamos aprender, pero no solo aprender, poner en práctica los principios que nos enseña la palabra de Dios. Y Jesús les pregunta en el versículo 20, ¿y ustedes quién creen que soy yo? Y el único que contestó fue aquel que siempre se ha jalado muchas tortas por contestar siempre muy rápido, pero aquí lo dijo claramente, el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces aquí Él les obligó a una definición de su fe. Lo que creas y confieses, hermano y hermana, con tu boca demuestra cómo está tu fe. Si de tu boca solo sale negativismo, solo sale muerte, solo sale derrota, solo sale ruina, solo sale enfermedad, solo sale cosas negativas, no tienes fe. Pero si de tu boca sale, no, yo tengo fe, yo voy a salir adelante. Jesús está conmigo, Jesús sigue sanando, Jesús sigue haciendo cosas grandes, tu fe está intacta. Y este es el momento donde en nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo, en nuestros vecindarios, en nuestro país se necesita una palabra de fe para poder levantar el nombre del Señor y darle esa cabida, esa entrada gloriosa, triunfal que Él necesita para comenzar a ver las cosas cambiar en este país, y no solo en este país, sino en el mundo entero. Por eso lo que creamos y confesemos con nuestra boca va a demostrar cómo está nuestra fe. Y esta pregunta para sus discípulos los obligó a definir su fe. ¿Y ustedes quién dicen? No piensen, no. ¿Quién dicen ustedes? A ver, rápidamente, si yo te pregunto en este momento, ¿quién es Jesús para vos? Ahí, lo primero que se te venga a tu mente es lo que tu fe te está dictando. Si dices, bueno, es Dios, bueno, es el Salvador, bueno, depende de lo que digas, así se va a valorar tu fe. Porque la fe tiene que expresarse. Si dices, esta crisis está destrozándome, me está secando, me está matando, me está arruinando, no tienes fe y no crees en el Salvador del mundo. Aunque es una realidad, pero Él puede cambiar las cosas. Él vino a cambiar todo lo que estaba sucediendo en su país, en toda Palestina. Él vino y cambió las cosas. Antes se respiraba muerte, los demonios andaban como locos por todo lado. Había una opresión gigantesca de parte de los romanos. Literalmente los israelitas eran como esclavos. Sin embargo, Él vino a traer libertad, pero la trajo de una manera muy diferente. Por eso la gente se confundió tanto. ¿Por qué? Porque ellos esperaban armas, ellos esperaban un ejército que viniera a destrozar, pero no estaban viendo lo que estaba sucediendo espiritualmente. Sí habían armas y sí había un ejército, pero era el ejército celestial, aquel que no vemos porque se mueve en lo espiritual. Y eso es lo que tiene que comenzar a suceder en tu hogar. Cuando comienzas a declarar que Jesús es el rey de tu hogar, de tu matrimonio, de tu vida, de tu corazón, de tu mente. ¿Sabes una cosa? Hay una batalla que comienza a generarse, pero no la vemos porque es una batalla espiritual. Legiones de ángeles del Señor comienzan a batallar, comienzan a bregar para que las cosas comiencen a cambiar en tu vida. Pero estamos esperando que cuando decimos algo queremos oír un ruido, queremos escuchar una ametralladora, queremos ver una bomba. Pero en el reino de los cielos las cosas se manejan diferente. Y cuando comienzas a confesar tu fe, cuando comienzas a decir, no, esta situación no me va a matar, esta crisis no me va a secar, esta enfermedad no va a ser de muerte, ¿sabes una cosa? Se comienza a generar una batalla espiritual. Y Dios da la orden, ángeles actúen inmediatamente y comienzan a suceder cosas extraordinarias. Eso fue lo que sucedió cuando Jesús llegó, pero la confusión es que, bueno, y no sabemos quién es porque no vimos a ningún
general, ¿verdad? Estaban acostumbrados a las historias de las guerras y todo lo que estaba pasando y lo que había pasado anteriormente. Pero Jesús no, él andaba caminando con la gente tranquilo, pero él sabía el poder espiritual que había en él. Si vos tenés convicción en tu corazón de quién es Jesús, te digo una cosa, hay cosas grandes que se están generando para tu vida, no solo para este momento, sino también para tu futuro. Y la pregunta que nos confronta con una realidad, en medio de esta crisis, te quiero preguntar una cosa, ¿quién es Jesús para vos? En medio de esta crisis, ¿qué crees de Jesús? En medio de esta crisis, ¿estás viendo un Jesús que fue historia? ¿Estás viendo un Jesús que se desapareció de la tierra? ¿Estás viendo un Jesús que te olvidó? ¿Estás viendo un Jesús que fue derrotado por el enemigo? ¿O estás viendo al Hijo de Dios? Al Hijo de Dios que resucitó al tercer día, al Hijo de Dios que está sentado en su trono en el cielo y que desde ahí ordena a las legiones celestiales que hagan cosas extraordinarias a tu favor, aquel que reprende el viento y el mar está de tu lado, aquel que tiene el poder de cambiar las circunstancias. ¿Sabes una cosa? Está disponible a través de su Santo Espíritu que vive en cada uno de nosotros. Por eso la incredulidad la podemos expresar aun cuando nuestra boca no se abre, con solo nuestra manera de pensar. Ahí es donde tenemos que cambiar. Pero entonces, ¿quién es Jesús? ¿Sobre quién es Jesús? ¿Qué dijo Pedro? El Cristo, el Hijo de Dios. Su significado, el ungido, el Cristo, a quien Dios encargó y comisionó de cambiar las cosas. Ese es Jesús. No desnaturalizar a Jesús y su obra redentora jamás a través de quejarte, a través de estar diciendo, ay, es que yo no sé, porque todo eso es a través de la confusión. La confusión ha traído todo eso. Es que yo no sé si Jesús podrá hacerlo, yo no sé si Jesús querrá hacerlo, yo no sé si Jesús va a tener el tiempo de hacerlo. No, hermanos, tengamos convicción, no más confusión. Jesús quiere, Jesús puede y Jesús está disponible para hacerlo en este momento, el milagro que necesitas. Y la pregunta que nos confronta con esa realidad sobre lo que vino a hacer Jesús. Lucas 4:18 lo dice claramente. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para traer las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a aquellos que tienen su corazón herido. Me ha enviado a anunciar libertad a los cautivos, a traer vista a los ciegos y a poner en libertad a todos los oprimidos. El título supremo, el ungido de Dios. A eso vino a liberarte, vino a sanarte, vino a abrirte tus ojos espirituales. Pero en este momento necesitas renunciar a toda confusión que hay en tu vida y comenzar a creer claramente quién es Jesús, que Él es el que está contigo, que Él es el ungido de Dios y que tiene el poder de hacer cualquier cosa. Ese título supremo que nos revela como uno que sí tiene respuesta, porque Jesús sí tiene la respuesta material, porque dijo y habló hacia los pobres, tiene la respuesta emocional, porque habló de los corazones heridos, tiene la respuesta en esperanza de libertad. ¿Por qué? Porque habló a los cautivos. Y tiene la respuesta a esa enfermedad física, porque dijo, vista a los ciegos. Así que, ¿quién crees que de Jesús? Deja toda confusión, deja de pensar en tantas cosas y comienza a enfocarte verdaderamente en quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios, es el ungido de Dios y está en mi vida disponible para hacer cualquier cosa. Qué maravilloso que es el Señor y qué poderosa que es su palabra. Así que pongámosla en práctica, quitemos toda confusión y enfoquémonos en verdaderamente, con convicción en nuestro corazón, quién es Jesús. Déjame orar por vos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, dándote gracias por tu palabra, dándote gracias por nuestro Señor Jesucristo, dándote gracias por todo lo que Él hizo en esa cruz. Pero no solo lo que hizo, sino lo que sigue haciendo y lo que seguirá haciendo en nuestra vida. Yo oro, Señor, en este momento para que toda confusión se vaya de la vida de mis hermanos. Esas palabras terribles que el enemigo ha lanzado para traer confusión, para traer incredulidad, se tienen que ir ahora, Señor. Que cada uno de ellos tenga su fe intacta, confesando con su boca que Jesús es el ungido de Dios, el Hijo de Dios, que vino a salvar, que vino a perdonar, que vino a darnos vida eterna, Señor. Y si Él nos va a dar todo eso, Señor, hay muchas cosas más que Él está haciendo en este momento. Que tus hijos puedan en
en este momento, Señor, desatar una batalla espiritual con convicción, Señor, de que tú vas a hacer cosas grandes en cada uno de ellos, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Que en este momento comiencen a suceder milagros, Señor, libertad, Señor, sobre aquellos que están en cadenas de opresión, Señor. Vista, Señor, en aquellos que no pueden ver espiritualmente las cosas, Señor. Aquellos que tienen sus corazones heridos, que en este momento sean sanados en el nombre de Jesús, amado Dios. Y pido que este sea un tiempo, Señor, donde la unción de tu Santo Espíritu llene cada corazón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. Qué bendición, hermanos. Los bendigo en el nombre de Jesús. Gracias por haber compartido con nosotros este momento de la palabra de Dios y nos vemos en la próxima.